Prepárate porque lo que estás a punto de leer podría parecer un titular sacado de la imaginación de alguien que mezcla deseos con clics, pero la realidad del mercado de fichajes siempre tiene más matices de los que aparenta un bombazo de YouTube. El nombre de Luis Díaz, ese extremo colombiano que se ha convertido en uno de los jugadores más electrizantes de Europa, ha sido vinculado con clubes de élite durante años, pero su fichaje por el Real Madrid no ha sido confirmado oficialmente por las fuentes deportivas más fiables. De hecho, la realidad es que Luis Díaz completó su traspaso desde Liverpool al Bayern Múnich el verano de 2025 por un acuerdo cercano a los 75 millones de euros y firmó un contrato hasta 2029 con el gigante alemán. Aún así, el rumor y la expectativa en torno a su futuro han sido tan potentes, tan persistentes y tan jugosos para los aficionados que merece la pena desentrañar todo este entramado de noticias, especulaciones, mercados, cálculos tácticos y pasiones futbolísticas que hacen de este tema una historia con más giros que algunos partidos de Champions. Primero, dejemos algo claro desde el principio. No existe una declaración oficial ni anuncio institucional del Real Madrid confirmando el fichaje de Luis Díaz. No hay rueda de prensa con Florentino Pérez diciendo sí, Luis ya viste de blanco, ni foto del colombiano con la camiseta merengue en el Bernabéu. Que haya vídeos en YouTube o capturas de titulares espectaculares no convierte un rumor en una noticia verificada ni un deseo en un contrato firmado. Y si ya estás flipando con esto, dale al botón de suscribirte, que lo que viene es aún más fuerte, porque ahora vamos a desgranar qué hay de real, qué hay de posible y qué hay de puro rumor en esta historia que ha tenido más de un aficionado despierto por la noche mirando mercados de fichajes como si fueran series de suspenso. Para entender por qué alguien podría pensar, o incluso desear con todas sus fuerzas, que Luis Díaz al Real Madrid es un fichaje confirmado, hay que retroceder a cómo se mueve este mercado. El fichaje de un jugador de élite no es simplemente el Madrid lo quiere y ya está. Hay contratos, cláusulas, intereses de clubes grandes, agentes hablando con gerentes deportivos, presiones de prensa y, sobre todo, intereses comerciales que muchas veces nublan la realidad. En el caso de Díaz, su salida del Liverpool fue precedida por un interés intenso del Bayern, que hizo varias ofertas elevadas y acabó concretando un contrato. Ese traspaso fue registrado con precisión, y el jugador ya ha debutado y marcado con su nuevo club en la Bundesliga. Entonces, ¿de dónde sale la idea de que Luis Díaz al Real Madrid es algo confirmado? Parte de la respuesta está en la naturaleza humana y en la industria de contenidos alrededor del fútbol. Titulares diseñados para captar nuestra atención. Bombazo, fichaje confirmado. Se viralizan porque saben que el madridismo, el barcelonismo, los neutrales curiosos y los aficionados al fútbol en general desean seguir cada movimiento de las figuras más excitantes del panorama mundial. A veces esa viralidad se basa en rumores alimentados por personas con información parcial, y otras simplemente en la acumulación de deseos y especulaciones. Pero hasta que no hay una confirmación oficial del club o del propio jugador, sigue siendo eso, un rumor, aunque potente. Y ojo, porque en el pasado reciente hemos visto que Luis Díaz ha estado hablando públicamente sobre su futuro, señalando que estaba en negociaciones sobre su continuidad y que otros clubes se habían interesado. Eso no es una confirmación de fichaje por Real Madrid o por cualquier otro club. Es el relato de un jugador que quiere tomar las mejores decisiones para su carrera, como cualquier profesional con talento en el fútbol moderno. Lo que sí sabemos con certeza es que el Bayern Múnich logró cerrar su fichaje y que Díaz está jugando con ellos. Ahora bien, analicemos por qué Madrid podría estar en esta conversación aunque no haya fichaje confirmado. El Real Madrid es, desde hace décadas, uno de los clubes más poderosos del mundo, y siempre está al acecho de talento que pueda encajar en sus filas. El club blanco ha fichado extremos y talentos ofensivos de clase mundial constantemente, desde Cristiano Ronaldo hasta Vinicius Jr., pasando por Gareth Bale, Eden Hazard o más recientemente Kylian Mbappé y Endrick. Esa ambición constante convierte a jugadores como Díaz, con su explosividad, velocidad, gol y desequilibrio por fuera, en nombres que inmediatamente se asocian con la Casa Blanca en cada ventana de transferencias. Pero el deseo no es un contrato. El mercado real demuestra que en el verano de 2025 ese deseo se concretó en Alemania, no en España. Para poner todo este asunto en perspectiva futbolística, conviene detenerse en quién es Luis Díaz y por qué su nombre genera tanta expectativa. Hablamos de un jugador que nació en Barrancas, Colombia y que, a base de talento crudo y trabajo, escaló en el fútbol sudamericano hasta llegar a Europa, donde ha brillado tanto en el FC Porto como en el Liverpool. Con los Reds, ganó la Premier League y varias copas domésticas, aportando goles y asistencias consistentemente, convirtiéndose en una pieza clave del ataque bajo distintos entrenadores.
Esa trayectoria le consolidó como uno de los mejores extremos del mundo, con una combinación de velocidad, control de balón y capacidad de desequilibrio que pocos pueden igualar. Cuando un jugador con ese perfil entra en las discusiones de fichajes de clubes como Real Madrid, Barcelona o Bayern, no es casualidad, es mérito de su rendimiento. Sin embargo, a pesar de su nivel, hay muchas razones por las que un fichaje por el Real Madrid no se ha materializado, y es importante entenderlas sin caer en teorías conspirativas. Primero, el Madrid ya tiene una nómina ofensiva con jugadores de primer nivel, incluyendo Vinicius Jr., Rodrigo y otros talentos jóvenes y consagrados. Integrar a Díaz no sería un problema insuperable, pero sí implicaría ajustes tácticos y financieros que un club de esa magnitud no toma a la ligera. Segundo, la llegada de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid en 2025 cambió ligeramente algunas prioridades deportivas del club, poniendo foco en perfiles distintos según el estilo de juego que busca su técnico. Tercero, el mercado europeo está en constante cambio. Un interés puede ser real un día y cerrado al siguiente por decisiones internas del club, del jugador o por ofertas de otros equipos. En este caso, fue el Bayern quien ofreció la combinación adecuada de propuesta deportiva, económica y personal para que Díaz decidiera ir a Alemania. Esto nos lleva a otro aspecto fascinante de este tipo de rumores: cómo se alimentan y cómo se extienden. En la era de TikTok, YouTube y Twitter, un titular sensacionalista puede viajar más rápido que la confirmación oficial de un club. Aficionados, periodistas amateurs o incluso insiders con fuentes parciales publican fragmentos de teoría que otros amplifican, llevando la noticia de posible interés a fichaje confirmado sin ningún aviso de que puede ser mera especulación. Eso, y aquí un pequeño comentario personal con humor, es como jugar al teléfono roto en una hinchada global. Al principio tienes a alguien diciendo Luis está en conversaciones, y al final hay un meme con Díaz vestido de blanco levantando una orejona. Increíble, pero así funciona. En el fondo, este fenómeno nos dice algo profundo sobre el fútbol moderno. No solo importa lo que sucede en el campo, sino cómo se percibe lo que sucede fuera de él. El rumor de que Díaz podía ir al Real Madrid no nace de la nada, nace de la confluencia de dos fuerzas poderosas, el deseo del aficionado y la lógica de mercado de los gigantes del fútbol. El aficionado quiere ver a los mejores jugadores en los clubes más grandes. Los clubes grandes quieren reforzarse con los mejores talentos. Pero entre deseo y la realidad existe un terreno intermedio en el que aparecen rumores, especulaciones y titulares impactantes. Ahora bien, si tú que estás escuchando leyendo esto ya estás flipando con apenas una parte de este análisis, entonces imagina lo que implica seguirlo paso a paso durante toda una ventana de fichajes. Y si te está gustando este tipo de narración, con contexto, con datos y con una pizca de ironía informada, suscríbete, que esto no lo verás en ningún telediario simplón. Porque entender el mercado de fichajes no es solo saber quién va a qué equipo, es comprender cómo funcionan las decisiones deportivas, cómo influyen los intereses financieros, cómo se negocian los contratos y cómo las narrativas se construyen tanto en los despachos como en las redes sociales. Y para cerrar este relato, porque cada gran historia necesita un final potente, vale la pena reflexionar sobre lo que este tipo de rumores nos enseñan sobre nuestra relación con el fútbol. Cuando escuchamos Luis Díaz al Real Madrid, fichaje confirmado, nuestra mente reacciona antes incluso de que comprobemos los hechos. Eso dice algo sobre nuestra pasión, sobre cómo consumimos noticias y sobre el papel que juegan los medios en amplificar expectativas. A veces fallan en informar, pero siempre nos recuerdan cuán emotivo y global es este deporte. Y aunque, hoy por hoy, Luis Díaz es jugador del Bayern Múnich y no hay anuncio oficial de su fichaje por el Real Madrid, el solo hecho de que este tema genere tantas conversaciones muestra que estamos ante uno de los personajes más fascinantes del fútbol contemporáneo. Así que la próxima vez que veas un titular estruendoso, recuerda, detrás de cada bomba hay una historia más compleja, con matices, con cifras, con decisiones humanas y deportivas. El fútbol, como la vida misma, raramente es blanco o negro, y entender eso te convierte en un aficionado más informado, más crítico, al final, más disfrutón de este hermoso deporte. Y es que hablar de Luis Díaz no es solo hablar de un extremo rápido, habilidoso y capaz de romper defensas con un amague o un regate que parece desafiar las leyes de la física. Es hablar de un jugador cuya historia personal le añade un peso simbólico al fútbol moderno. Nacido en Barrancas, un pequeño municipio de La Guajira en Colombia, Díaz no creció en academias de élite ni con recursos infinitos. Su camino estuvo marcado por limitaciones, desplazamientos largos y entrenamientos improvisados, donde la pelota era tan improvisada como la cancha misma. Esa resiliencia se traduce en su estilo de juego. No es solo velocidad, no es solo técnica,
Es una combinación de inteligencia táctica y capacidad para tomar decisiones bajo presión, un rasgo que distingue a los grandes de los simplemente buenos. Cada vez que acelera por la banda, no solo busca el gol, sino que refleja un recorrido de vida que muchos solo podrían imaginar. Su juego, además, se caracteriza por un dinamismo que rompe los esquemas tradicionales del extremo clásico. No se limita a esperar a que le lleguen balones filtrados. Participa activamente en la construcción de juego, presiona cuando el equipo pierde la pelota y ofrece alternativas de pase que a veces parecen salir de la nada. Esa polivalencia es lo que lo convierte en un nombre codiciado. Un extremo que puede desequilibrar, asistir, participar en la circulación de balón, sobre todo, que aporta una energía contagiosa que cambia el ritmo de cualquier partido. Esa capacidad de alterar el flujo del juego hace que, incluso cuando está en un equipo que domina menos el balón, Díaz se convierta en un recurso ofensivo inesperado, capaz de generar ocasiones de gol con apenas un par de toques, una mirada y un cambio de dirección. Pero su talento no se mide solo en estadísticas o números de goles, se mide en impacto. Cada vez que un defensor intenta frenarlo, surge esa chispa que define partidos. Esa chispa tiene un componente físico evidente. Su aceleración explosiva y su capacidad para sostenerla a lo largo de los 90 minutos es admirable, pero también tiene un componente psicológico. Díaz es un jugador que entiende el momento exacto para arriesgar, para penetrar líneas defensivas, para desequilibrar. Esa combinación de físico y mente futbolística es lo que hace que los clubes de élite lo persigan con interés constante. No es un jugador de flashes aislados, es un generador de continuidad ofensiva, y eso no se compra en tiendas. Se construye con años de esfuerzo, partidos difíciles y experiencias que moldean la capacidad de leer el juego en tiempo real. Y si hablamos de sus virtudes técnicas, hay detalles que suelen pasar desapercibidos para el aficionado promedio. Su cambio de ritmo, por ejemplo, no es solo cuestión de piernas rápidas, es un control impecable del balón en velocidad, la capacidad de recibir un pase, ajustar la posición y salir disparado sin perder la orientación y la precisión en la conducción. Esa capacidad para mantener la pelota cerca de sus pies mientras acelera es lo que permite que Díaz supere rivales en espacios reducidos, un rasgo que muchos entrenadores consideran oro puro en competiciones europeas donde las defensas suelen ser compactas y férreas. Además, su perfil ambidiestro, aunque no igual en ambas piernas, le permite variar su juego. Corta hacia adentro, abre hacia la banda, define o asiste con criterio, haciendo que sus movimientos sean impredecibles y, por tanto, más valiosos. Tampoco se puede pasar por alto su rendimiento en situaciones de presión. Luis Díaz ha demostrado una sorprendente capacidad para mantener la calma en momentos decisivos. En partidos de Champions League, donde cada error puede costar caro, su confianza y toma de decisiones rápida marcan la diferencia. Esa frialdad, unida a su instinto goleador, lo convierte en un jugador que no solo destaca por talento, sino por inteligencia aplicada. Sabe cuándo arriesgar, cuándo sostener, cuándo asociarse y cuándo rematar. Esa combinación, que podría parecer natural, es en realidad fruto de años de adaptación, análisis del juego y aprendizaje constante, una madurez que lo distingue de otros extremos con velocidad pero sin lectura táctica. Por otra parte, su aportación no se limita a lo ofensivo. Luis Díaz es conocido por su implicación defensiva, un rasgo que ha evolucionado notablemente desde sus primeras etapas en Europa. Sabe presionar en bloque, cubrir espacios cuando el equipo retrocede y acompañar a sus compañeros en transiciones defensivas. Esa doble capacidad, ofensiva y defensiva, es precisamente lo que hace que un club como el Real Madrid, que valora tanto el rendimiento en ambas fases del juego, lo tenga en su radar de interés recurrente. Un extremo que puede desequilibrar y, al mismo tiempo, cumplir responsabilidades tácticas es, en pocas palabras, un lujo para cualquier entrenador, y Díaz encaja perfectamente en ese perfil. Si nos fijamos en su estilo de juego en el Bayern, se nota un desarrollo evidente de su visión de juego. Ya no solo es el velocista por la banda, ha aprendido a combinar, a esperar el momento de la asistencia, a leer la línea defensiva y encontrar espacios que muchos jugadores no perciben. Esa capacidad para evolucionar y adaptarse es quizá uno de los motivos por los que su nombre siempre resuena cuando se habla de fichajes importantes. No es un talento fijo en un molde, sino un jugador capaz de crecer y ajustarse a distintos sistemas tácticos sin perder su esencia. Esa esencia, precisamente, es la que fascina a los aficionados, un talento que mantiene su chispa natural, al mismo tiempo, demuestra madurez profesional. Y si lo miramos desde un ángulo más estratégico, Luis Díaz es también un activo valioso por su capacidad de generar alternativas en ataque. Su presencia en un equipo no solo mejora la productividad ofensiva directa,
Su sola presencia obliga a los defensores a modificar posiciones, a crear espacios para sus compañeros y a alterar la estructura rival. Esa influencia indirecta, a menudo ignorada por los números tradicionales, es un factor decisivo en equipos que buscan competir al máximo nivel en torneos internacionales. Un extremo que crea desequilibrio incluso sin tocar el balón es, en la práctica, un arma de doble filo para cualquier defensa que lo enfrente. Finalmente, es imposible dejar de lado el factor psicológico que representa a un jugador como Díaz para su equipo. La confianza que aporta, la energía que imprime en el ataque y la seguridad que transmite a compañeros menos experimentados son elementos intangibles que, sin duda, pesarán en cualquier consideración de su fichaje. Esa combinación de talento, inteligencia, físico y liderazgo sutil convierte a Luis Díaz en más que un jugador, en un catalizador de juego, alguien capaz de cambiar la dinámica de un partido, en consecuencia, de una competición entera. Pero si nos detenemos en su perfil técnico, la grandeza de Luis Díaz no se limita a su capacidad para desequilibrar. Su lectura de juego es más sofisticada de lo que parece a simple vista. No se trata solo de correr con velocidad ni de superar rivales en línea de fondo. Díaz observa los movimientos del adversario, anticipa coberturas y calcula trayectorias de pase incluso antes de recibir el balón. Esa capacidad de previsualización le permite tomar decisiones en fracciones de segundo, una habilidad que solo se desarrolla tras años de enfrentarse a defensas de distintos estilos, desde la intensidad física de la Premier League hasta la táctica milimétrica de la Bundesliga. Esa anticipación es invisible para muchos espectadores, pero crucial. Cuando un extremo se mueve sin balón y su movimiento abre líneas de pase o arrastra defensores fuera de posición, está agregando valor a su equipo sin que la estadística lo refleje directamente. Su dribbling, por ejemplo, es otro de esos elementos que merece un análisis detallado. No es un dribbling ostentoso ni exagerado, no busca el aplauso de la grada con giros imposibles, sino que es funcional, medido y letal. Cada movimiento está diseñado para mantener la posesión y avanzar hacia posiciones de peligro. Esa eficiencia es la que diferencia a un buen regateador de uno que es realmente determinante en partidos de alto nivel. Su capacidad de cambiar de ritmo en el momento exacto, combinada con un control de balón cercano y preciso, lo convierte en un arma capaz de romper líneas defensivas cerradas y generar superioridad numérica en zonas críticas del campo. Además, su disparo a portería tiene matices que muchas veces pasan desapercibidos. Luis Díaz no es un extremo que solo busca el pase fácil. Posee la habilidad de finalizar desde distintas posiciones, con ambas piernas aunque con mayor precisión con la izquierda, lo que añade versatilidad a su repertorio ofensivo. Su capacidad de ajustar el disparo mientras se desplaza a alta velocidad es un talento que requiere tanto físico como coordinación mental, y pocos extremos logran combinar estos elementos con tanta naturalidad. Esa facilidad para ejecutar el movimiento rápido, bajo presión y con precisión es la que le ha permitido marcar goles decisivos en competiciones europeas, no solo de manera fortuita, sino fruto de la planificación y la lectura del juego. Otro aspecto que merece atención es su capacidad para asociarse con sus compañeros. Luis Díaz no es un solista, aunque podría parecerlo por su habilidad individual. Su juego está profundamente basado en la interacción con el equipo. Entiende cuándo desbordar, cuándo esperar un apoyo, cuándo retrasar su acción para generar espacios para los demás. Esa visión colectiva lo convierte en un jugador que mejora a los que lo rodean, en un catalizador de rendimiento grupal. Esa cualidad es difícil de cuantificar, pero los entrenadores la valoran enormemente. Un extremo que no solo crea peligro individual, sino que multiplica la eficacia del resto del ataque, es un tesoro para cualquier proyecto deportivo serio. En el plano físico, Díaz ha trabajado constantemente para complementar su talento natural. Su aceleración explosiva y su resistencia no son solo producto de genética o suerte, sino de un entrenamiento constante que le permite mantener un nivel competitivo alto durante todo un partido. Más importante, sostenerlo a lo largo de una temporada intensa de competiciones domésticas e internacionales. Esa constancia física se combina con su fortaleza mental. No se deja vencer por el cansancio ni por situaciones adversas, y eso le permite ejecutar acciones de riesgo con la misma seguridad que si estuviera fresco. Esa resiliencia integral, física y mental, es una de las razones por las que se ha consolidado como jugador indispensable en equipos de élite, capaz de asumir responsabilidad incluso en los momentos más críticos. Por otro lado, su adaptabilidad táctica es un elemento que no se puede pasar por alto. Luis Díaz puede jugar por la banda izquierda o derecha, ajustando su posición según las necesidades del equipo y el estilo de juego del entrenador. Puede partir desde la banda, cortar hacia adentro y rematar,
abrir el juego con centros precisos o incluso retrasar su posición para participar en la construcción desde segunda línea. Esa flexibilidad permite que los entrenadores exploten distintas formaciones sin comprometer su efectividad. En un fútbol moderno donde la capacidad de adaptación es tan valorada como el talento natural, Díaz se presenta como un jugador versátil que no limita las opciones del técnico, sino que las multiplica. Y si hablamos de su influencia en partidos determinantes, es imposible no mencionar su capacidad para cambiar la dinámica en cuestión de segundos. Un solo movimiento suyo puede transformar un partido estancado. Un regate, una diagonal, un pase al espacio o un disparo inesperado. Esa capacidad de alterar la estructura del rival sin que parezca forzada es lo que distingue a los jugadores de clase mundial de aquellos que simplemente cumplen con su rol. Díaz no solo ejecuta acciones, crea escenarios, obliga al rival a reaccionar y, en consecuencia, genera ventajas para su equipo. Esa influencia sutil pero determinante lo convierte en un jugador estratégico, más allá de su faceta visible en goles y asistencias. Finalmente, el valor intangible de su presencia en el vestuario y en el campo es significativo. Díaz proyecta confianza y tranquilidad, transmite seguridad a sus compañeros y contribuye a mantener la moral del equipo en momentos de presión. Su liderazgo no es estridente ni busca protagonismo. Es discreto, funcional y profundamente influyente. Esa combinación de talento, inteligencia, físico, versatilidad y liderazgo convierte a Luis Díaz en un jugador que no solo aporta rendimiento, sino también cultura futbolística, algo que cualquier club grande considera imprescindible a formar un proyecto sólido y duradero.